Plantaba el maestro Luis Miguel González, director general editorial del Economista, está en el estudio. Director, ¿cómo estás? Encantado de estar acá, buen día. Oye, ¿por dónde empezamos? Creo que hay dos notas que para mí son relevantes. Una que es prácticamente un certificado de defunción, la decisión de un juez de la quiebra de Interjet. Una empresa que operó entre 2005 y 2020, llegó a ser una de las 3 principales aerolíneas del país. Yo la usé mucho. Tenía, yo diría, una buena relación calidad-precio, los asientos eran mucho amplios, más cómodos que los otros, ¿eh? Pero no tenía un modelo de negocio, entre otras cosas, la compra o el uso de aviones rusos le terminó costando caro. Te puedo preguntar una cosa, o sea, se supone que eso ya lo habían aprendido de Mexicana, ¿no? Eso de tener flotas de diferentes marcas no era una buena idea. Parece increíble que en una empresa tan desarrollada como Interjet se cometían errores que, en fin, yo no soy especialista ni he administrado nunca una empresa, pero sabía que eso no había que hacerlo, director. Hay mucho esta idea, ¿no?, de cuánto tiene que mandar el dueño de la empresa. Aparentemente este tema de los aviones rusos era algo que le fascinaba a Miguel Alemán Velasco. Porque eran bonitos, ¿no? ¿Te acuerdas que los diseñó Pininfarina y todo lo demás? Y que además decía, durante mucho tiempo fueron los mejores aviones y Occidente los boicoteó por la Guerra Fría, pero vamos a demostrar que podemos. Son los que estuvieron ahí años haciéndose chatarra, ¿no? En Toluca. Totalmente. No por razones técnicas, hay que decirlo, sino por razones financieras. La empresa se declara en quiebra según el juez y a partir de esto lo que viene es una venta ordenada de los bienes. Le debe a todo mundo, le debe a sus trabajadores, le debe a sus proveedores, le debe sobre todo, debe impuestos y debe servicios aéreos. Prácticamente los bienes no alcanzan para pagar todo eso, por eso es la quiebra. Y mira que tuvo buena entrada, Miguel Alemán era pues, muy apreciado por el presidente, estuvo en su consejo de asesores y ni así se salvó, ¿no? A ver, yo pienso que el favor presidencial no te alcanza para resolver una situación financiera, no alcanza para resolver una situación de mercado y por supuesto no alcanza para resolver un mal plan de negocios. No, pues no. Sobre todo en una industria tan competida y sometida a tantas presiones. El tiro de gracia se lo da la pandemia, hay que recordar, quiebra en diciembre del 2020. Y punto de aparte, la otra nota importante tiene que ver con las revisiones que hace el Fondo Monetario de los pronósticos. Literalmente es un dedito lo que mueve de 1.7 a 1.8 para México, pero en términos generales, con el arranque de las reuniones de primavera, lo que nos dice Fondo Monetario, Banco Mundial es hay razones para estar menos pesimistas respecto a lo que la economía mundial va a funcionar en 2023, aunque, ojo, este optimismo tiene un enorme asterisco y es hablamos mucho de alza de tasas de interés y se nos olvida que cada vez que hay un alza de tasas de interés de esta dimensión, hay un país emergente que quiebra. Yeah. No hay manera, o mejor dicho, no hay un momento en la historia reciente donde una alza de tasas de interés tan, vamos a decir, tan acelerada como se ha vivido en los últimos 18 meses, no se lleve entre las patas a un país emergente que no había hecho bien la tarea en términos de finanzas, ingresos, etcétera. Pues ahí tenemos este asunto. Oye, sobre el tema de Iberdrola y en este caso CFE, ¿tú qué opinión tienes de la operación? En lo político es un triunfo para el presidente, en lo económico gana Iberdrola. Es como si fueran universos paralelos. Económica. Tú también ya estás en el metaverso, todo ocurre al mismo tiempo. Esto es un asunto de metaverso. Políticamente el presidente aumenta el control del gobierno sobre el sector eléctrico, que ha sido un objetivo de gobierno. En lo económico, pues la mejor manera de ver quién ganó es ver cómo reaccionó la Bolsa de Madrid con las acciones de Iberdrola después de que se da a reconocer la operación. Hay una alza notable de las acciones porque para Iberdrola significa salir de un mercado donde tenía
muchos conflictos donde, vamos a decir, la mejor época ya había pasado. ¿Cuál es para mí el tema? México necesita muchísima inversión pública y privada en el sector eléctrico. Lo hemos comentado mucho. El abasto de electricidad tiene que crecer más que el PIB, pero además se tiene que sustituir las energías producidas con fósiles por energías limpias. No le alcanza el dinero ni con mecanismos financieros ingeniosos para poder llenar eso. Necesita ser atractivo para la inversión privada y en esta operación no se añade 1 kilowatt de capacidad. Básicamente los 6,000 millones son para sacar un jugador de mercado, literalmente un jugador incómodo. Políticamente el presidente siempre va a encontrar una manera de argumentar. Económicamente 6,000 sale cara a la política, ¿no? 6,000 millones de dólares. Preguntarte, ¿no sigue haciendo falta transparencia sobre el fideicomiso? Sabemos que es Mario Gabriel Budevo, que fue subsecretario, por cierto, en tiempos de Calderón, ¿no? Si no recuerdo mal, el responsable del fideicomiso. Pero ¿no habría que saber más de quiénes lo integran? Porque finalmente se habla de nacionalización y probablemente ese fondo tenga más capital extranjero del que suponemos. A ver, se necesita transparencia respecto a la operación. Hay que recordar... Se dijeron 3 cosas. Es una nacionalización, esto nos permite no subir los precios de la electricidad y en los próximos meses, 6 meses, dice el secretario de Hacienda, va a haber una operación de mercado para financiarla. Garantizamos que no va a crecer la deuda de CFE. ¿Qué parte le toca al Fonadín? ¿Qué parte le toca al Mexico Infrastructure Partners? Que por cierto, para ser mexicana tiene un nombre muy pocho. Algún expresidente diría que es infrastructure, ¿infra qué? Y le hubieran podido poner infraestructura. Una líder del Sindicato de Trabajadores de Educación también se complicaría. Entonces, ¿cuánto le toca a cada quien? Literalmente, cuánto de la deuda le toca a Fonadín? ¿Cuánto absorbe? Esta empresa MIP, para no hacernos bolas, hasta ahora maneja activos por 4,000 millones de dólares. O sea, lo que está haciendo... Es como una especie de fibra de estas que en este caso compraría las plantas de CFE y se las alquilaría a CFE. Es lo que no he entendido. Es lo que dicen, pero como es tú, eso entendemos que va a pasar. No hay nada como una especie de explicación con peras y manzanas. Y la otra explicación que es relevante es... ¿Cuál es el plan de negocios de CFE con esto? Y me explico. En buena medida, lo mínimo que tiene que garantizar CFE es que va a ser cuando menos igual de eficiente que Iberdrola. No pongo adjetivos si era muy poco o nada eficiente Iberdrola, pero lo que no puede hacer CFE es que le cueste más caro producir la electricidad en esas plantas de lo que le costaba a Iberdrola. ¿Cómo le va a hacer? Pero sí era eficiente Iberdrola, ¿no? Porque si no, en este caso, los empresarios, ¿no? La industria que era la que le compraba, no creo que haya empresarios que vayan en contra de sus propios intereses, ¿no? Una cosa que no hay que perder de vista, creo que uno de los temas en los que tenía razón Manuel Bartlett y el gobierno es los contratos de autoabasto terminaron siendo un abuso de esta figura al punto que el abuso está en la frontera con el fraude. Que era un vejestorio, ¿no? Que venía de la época de Zedillo. ¿De qué época es eso? Según yo, es de Zedillo y hay una especie de puesta al día con Calderón. Pero básicamente, cuando se dice hay algo que huele a podrido en Dinamarca. Podrido en eso, es los clientes de la eléctrica se convertían en socios simulados del proveedor para de alguna manera evitar pagar a la Comisión Federal e indirectamente al gobierno. Yo recuerdo en el Parlamento abierto que se hizo cuando estaba la reforma eléctrica que decía, no, eso cancélelo. Pues todavía había un acuerdo, incluso de las partes que se beneficiaban diciendo, claramente es leonino, ¿no? Pero de ahí a replantear todo el sector eléctrico. Finalmente se metió todo en el mismo pastel y ahora metemos todo en el cajón desastre. Sí, totalmente. Lo mencionaba porque una de las cosas que en algún momento explicó los muy buenos números de Iberdrola era eso. Era eso, cuando menos en 2 de las plantas. Ya, pues muy bien. Director, muchísimas gracias. Encantado. Como siempre. Y voy ahora contigo, Oscar Mendoza. Cuéntame dónde estás.
¿Qué tal, Leonardo?